¿Quiénes entrarán al reino de Dios o al reino de los cielos? Para ello vamos a partir del Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 21, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Mire que aquí la enseñanza, la palabra de Dios que Jesús nos deja a través del Evangelio, las buenas noticias acerca del reino de Dios, porque eso es lo que vino a anunciar nuestro Señor Jesucristo. Dice que su ministerio empezó cuando Juan quedó preso, Juan el Bautista, cuando lo apresó Herodes, y Jesús se dio cuenta que estaba preso. Jesús dejó su ciudad Nazaret, su pueblo, y se fue a Galilea, habitó en Capernaum, y allí empezó a predicar. Desde entonces empezó su ministerio y a predicar que el reino de los cielos se había acercado a vosotros. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo dejó su trono, el cielo, dejó su reino en los cielos, allá su trono, porque Él descendió del cielo para enseñarnos, para venirnos a enseñar y dejarnos el camino para poder llegar al cielo. Hay muchos hoy día que no creen que hay una vida eterna, que no creen que hay un reino de Dios, un reino celestial, que hay un paraíso eterno donde las almas descansan y viven eternamente. No creen en este Evangelio de Jesucristo, pero para los que creemos en el Evangelio de Cristo, en las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él vino a anunciar precisamente esto, las buenas noticias, que el reino de Dios se había acercado a vosotros. Jesucristo estaba anunciando la vida eterna en el reino de Dios. Jesucristo vino a la tierra para establecer su reino, el reino de los cielos en esta tierra. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador de tu alma, de tu espíritu, de tu vida, de todo tu ser, te entregas a Él en vida, cuerpo y alma, entonces tú empiezas a ser parte de este reino celestial que Jesús vino a establecer aquí en la tierra. No obstante, tenemos la oportunidad, los que habitamos hoy día, los que vivimos aquí en la tierra, de empezar nuestra vida eterna desde el momento que empezamos, que creemos al Evangelio, a las buenas noticias de Jesucristo, y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Desde entonces empieza la vida eterna para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo. Vemos entonces que Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar desde entonces que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesucristo vino a establecer su reino de los cielos aquí en la tierra, a regalar vida eterna. Hoy día hay muchas religiones, muchas doctrinas sacadas de la Biblia, interpretadas por hombres, haciendo mercaderías del Evangelio, de la palabra de Dios, acerca del reino de los cielos. Y por eso el apóstol Pablo le predica a la iglesia que nadie os engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hoy muchos predican que la salvación es por gracia,
Es verdad que la salvación es por gracia, la gracia como un regalo de Dios, que tú ya no tienes que hacer sacrificios para ser salvo, que tú ya no tienes que pagar mandas como lo hace mucha gente que hace ofrecimientos, sacrilegios para que puedan según alcanzar el perdón de sus pecados. No, Jesucristo vino, le entregó su vida, se entregó Él a sí mismo y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y ahora solamente debemos de creer en su palabra, de tener fe en su nombre, para poder alcanzar la salvación. Pero allí no queda todo el contexto, sino que Jesús nos dice aquí en este apartado de la Biblia que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Allí está el detalle. Allí está el asunto en específico. Hoy día hay miles, cientos de iglesias, cientos de ministerios, miles de doctrinas predicando y anunciando según la salvación, según el Evangelio de Cristo. Pero el apóstol Pablo nos advierte que si viene alguien predicando un evangelio que no sea el que él predicó, el que Jesús nos dejó, nos enseñó a través de su palabra, a través de sus mandamientos, dice el apóstol Pablo, así desciendan ángeles del cielo a anunciar el evangelio, pero si no es conforme a lo que está escrito, dice, sea anatema, sea maldito. Entonces vemos que hoy día se predican, las redes sociales están saturadas de mensajes de la Biblia, de mensajes escritos, estudios doctrinales, teológicos, pero cada quien con una interpretación, y muchos se apartan del Evangelio de Jesucristo y empiezan a predicar que la salvación es por gracia, que estamos en la era de la gracia. Es bien cierto, esta es la era de la gracia. Es bien cierto que la salvación es por gracia, pero vamos a comprender el término gracia como un regalo. Su sinónimo es un regalo de Dios. Tú ya no tienes que hacer sacrificios para poder alcanzar la salvación, porque Jesucristo ya hizo el único sacrificio de dar su vida en la cruz, de derramar su sangre, para que a través de su sangre nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Por eso es que Jesús envía a sus apóstoles, a sus discípulos, a predicar el evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús, el arrepentimiento de nuestros malos caminos, de nuestras malas decisiones, de nuestra mala manera de vivir, de un comportamiento incorrecto delante de esta sociedad y delante de los ojos de Dios, practicando el pecado. Hay muchos viviendo en fornicación, en adulterio, defraudando, muchos homicidas. La tierra está llena de sangre, de gente inocente. La tierra ha abierto su boca y ha tragado la sangre de la humanidad. Cuántos crímenes, la violencia, cómo está hoy día. Sin embargo, Jesucristo nos viene a ofrecer el perdón de nuestros pecados. Si tú te arrepientes de tu mala manera de vivir, de tu mal comportamiento delante de Dios, que has vivido apartado de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú vivas conforme a su palabra, conforme a sus enseñanzas. Por eso Jesús envió a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dijo: vayan por todo el mundo y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado.
Esta es la voluntad de Dios, que aprendamos y que vivamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús nos dice y nos advierte que no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todos aquellos que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Amados oyentes, Jesucristo, Dios mismo, la palabra de Dios, los evangelios, no son una doctrina más, no son una religión más. Es la palabra de Dios escrita que Jesús nos dejó para que nosotros vivamos conforme a la voluntad del Padre. Por eso Jesús vino a enseñarnos y a decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Tú no puedes ir a través creyendo a través de María, a través de San Pedro, de San Mateo, de Santiago, de cualquier apóstol. Tú no puedes ir creyendo que la salvación está por medio de un santo apóstol. No, esos son religiones. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Él. Y no todo aquel que se etiquete que es cristiano va a llegar aquel día y de presentarse delante de Dios, y Jesús le va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Imagínense cuántos predicadores, cuántos evangelistas, cuántos hoy los que se autonombran apóstoles, que de apóstoles no tienen nada, ninguna señal les sigue de un apostolado, se autonombran, pero eso sí, haciendo mercadería con el evangelio de Jesucristo. Pero en aquel día dice la palabra de Dios que Jesús les declarará: no los conozco, hacedores de maldad, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy es la oportunidad, amados hermanos, oyentes, creyentes en el evangelio, en la palabra de Dios, enderezar los caminos del Señor como predicaba Juan el Bautista. Él predicaba. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Hoy tenemos la oportunidad de enderezar nuestros pasos, nuestros caminos, enderezar nuestra forma de vivir. Tú que me escuchas por este medio, tienes la oportunidad de confesar tus pecados delante de Dios en el nombre de Jesús. Jesús es fiel a su palabra. Jesús es fiel en perdonar tus pecados, porque Él fue quien derramó su sangre y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Aquí ningún hombre en la tierra puede perdonarte, ningún sacerdote de alguna religión tiene la facultad de perdonarte. Solamente Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario. Él es el único que tiene el poder en el cielo y en la tierra para perdonar tus pecados, para limpiarte. Pero tienes que arrepentirte, porque este es un evangelio de arrepentimiento en el nombre de Jesús, de que cambies tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de ser. Tú tienes que cambiar. El Espíritu Santo es el que te va a cambiar. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que viven conforme a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú vas creyendo que tu religión tiene la verdad absoluta, estás equivocado. En aquel día el Señor te dirá: no te conozco, hacedor de maldad.
La única verdad es el Evangelio, la palabra de Dios, las enseñanzas que Cristo Jesús nos dejó a través de sus testigos, los apóstoles, los discípulos, quienes escribieron las palabras, las enseñanzas del Maestro cuando estuvo aquí en la tierra. Amados oyentes, los invito a que enderecen los caminos, las veredas, las sendas en los caminos del Señor, porque el día viene para cuando Jesús nos llame a cuentas, nos mande a traer, ya sea de forma individual, porque todos un día vamos a partir de esa tierra, ya sea de manera individual o cuando Cristo venga por su iglesia. Estén preparados todos para el encuentro con su Señor.